Hola, no sé si estamos en vivo. Carola. Hola Hernán, sí, arrancamos. Bueno, queremos saludarlos. Estamos todavía con algunos problemitas con temas de internet. Como ustedes saben, siempre pasa algo último momento. Ya se va a conectar Carola para poder darnos una bienvenida con alguien muy especial. Hola Carola, ¿cómo estás? Un invitado Hola, muy especial. ¿Cómo estás, Carola? hola Hernán, mil disculpas. Justo al momento de entrar se me cae el internet, pero muy buenas noches otra vez a todos los que están conectándose a Vida y Libertad. Sé que este programa ha sido bastante esperado por mucha gente. Nos han llovido los mensajes. Estamos contentísimos porque hoy tenemos un programa con una persona que realmente hoy se encuentra dando una batalla cultural tremenda. Amigo, además de Agustín Laje. Es un honor para mí presentar a Cristian Rodrigo Iturralde. Ya lo hemos tenido en La Paz el año pasado, que ha venido a dar unas diferentes disertaciones. Hola Cristian, bienvenido a Vida y Libertad. Hola, gracias Carola, Hernán por la invitación y a todos los amigos de Generación Libertad. Así que para mí es un gusto y un privilegio estar con ustedes esta vez vía virtual. Excelente. Para todos aquellos que no saben quién es Cristian, se los resumo así rápidamente. Él es historiador, escritor y conferencista, nacido en Buenos Aires, especializado en historia, filosofía de la historia y política occidental antigua, moderna y contemporánea. Sus principales áreas de interés incluyen la historia de España, de la Iglesia Católica, la historia de las civilizaciones, el progresismo, la nueva derecha, el marxismo cultural. Eso es importantísimo porque hoy estamos dando esa lucha contra el marxismo cultural. Es autor de 9 libros, los cuales han sido traducidos y editados en distintas partes del mundo. Ha realizado presentaciones y ponencias en España, Chile, México, en 17 estados de México, en Ecuador, Perú, Colombia, El Salvador, Guatemala, Argentina, Brasil. Y el año pasado estuvo aquí en Bolivia, ha sido un día maratónico porque ha estado desde la Universidad Católica, en la Asamblea Legislativa y en la Cinemateca, donde estuvimos con el salón llenísimo. Ha sido un gusto escucharlo, ¿no? Sus libros han sido presentados y prologados por prestigiosas personalidades de la cultura como Agustín Laje, Javier Olivera Robasi, Nicolás Márquez, además ambos Nicolás y Agustín Laje, amigos del canal, amigos de Generación Libertad y sobre todo de Vida y Libertad, Alfredo Sanz, Antonio Companeto, el diputado Eduardo Bolsonaro, el cardenal Juan Sandoval Íñiguez, arzobispo de Guadalajara, México, entre otros. Su libro 1492, tomen apunte, 1492, fue recomendado por el célebre intelectual Olavo de Carvalho y la Escuela de Frankfurt. Fue mencionada por el diputado Eduardo Bolsonaro en CEPAC el año 2023. Y hoy lo tenemos aquí en el programa. Es un gusto saludarte, Cristian. Bueno, como todos saben, él ha escrito muchos libros, entre esos el libro que vamos a hablar hoy día, que es Pueblos Imaginarios, el libro del negro del indigenismo. Estoy seguro que muchos saben exactamente ese libro que está en pantalla. Estoy segura que muchos están ahorita totalmente emocionados para escuchar realmente lo que él tiene que contarnos, porque es ver la historia desde el otro lado de la moneda, ¿no? Bueno, querido Cristian, no sé si quieres, o tú, Hernán, complementar algo para que arranquemos, porque sé que va a ser 1 hora y media probablemente que estemos charlando. Y antes, no se vayan, compartan el programa, porque al finalizar el programa vamos a sortear el libro Pueblos Imaginarios, el libro negro del indigenismo de Cristian Iturralde. Gracias a Libertad Literatura, a Álvaro Chepana, queremos agradecerle muchísimo por haber hecho que el libro además trascienda tanto en Bolivia como en la ciudad de La Paz, y él hoy también está auspiciando el programa. O sea, si nos estás viendo, Álvaro, un abrazo, y bueno, vayan comentando sus preguntas, las vamos a leer, y bueno, vamos a tratar de hacerlo en 1 hora, por eso arrancamos lo antes posible. No sé si alguien más quiere comentar algo para que empecemos. Yo quisiera comenzar dando gracias a Cristian por permitirse estar en un programa un poco alejado de Argentina, que es acá en Bolivia, donde estamos comenzando paradójicamente la batalla cultural con el tema de la agenda indigenista
Y bueno, o sea, este es un programa que en 1 hora y media vamos a tratar de sintetizar lo máximo de manera introductoria el libro, porque el libro está realmente nutrido de mucha información valiosa y es extenso. Sería inhumano tratar de abarcar todo el libro en 1 sola 1 hora y media. Entonces vamos a tratar de hacer un fragmento, una parte introductoria del libro de la mejor manera posible dentro del interés de Bolivia, ya que hay mucha gente, sobre todo de La Paz, de Cochabamba, Santa Cruz, que nos ven y que nos siguen. Entonces, eso y comentar que nos digas a brochetazo, a grosso modo, y que lo hagas como mejor lo veas. Eso, y comenzar cuando quieras, Carola, con las preguntas. Bueno, yo sé que esta pregunta te la han hecho muchísimas personas, pero es importante porque además esto va a quedar grabado inmediatamente en YouTube también. La primera pregunta, querido Cristian, quisiéramos que nos hables del libro, así a grandes rasgos, sobre todo enfatizar en un punto donde sobre todo aquí en Bolivia, se cree que los españoles han sido lo peor, ¿no? Entonces, aquí va la pregunta. ¿Los españoles eran tan malos como nos dijeron y los nativos de prehispanoamérica tan buenos e inocentes? Adelante, querido Cristian, te dejo el micrófono. Bueno, gracias. Mira, rasgos generales te diré que el libro está estructurado en 2 partes principales. La primera es a refutar o responder, digamos, la discursiva indigenista, que es en base a cuál han logrado, digamos, sus avances políticos. Y la segunda parte ya va propiamente a referir los rasgos, características del indigenismo, que es un movimiento que ha pasado, digamos, por distintas etapas a través de la historia y cambiado, digamos, modificado, te diría, parte importante de sus principios fundacionales. No, indudablemente que es una falacia total y ya ha sido demostrado hasta el hartazgo de que aquel mito del indio bueno, español malo, es una simplificación absurda de los hechos y de hecho, valga la redundancia, realmente la llegada, la intervención tanto de España como de la Iglesia Católica aquí en el continente fue, digamos, muy beneficiosa, pero esto, digamos, reconocido por los propios indígenas. O sea, mira, te voy a dar un ejemplo muy sencillo que me parece que va a ayudar a la gente un poco a ilustrar este punto. Ustedes recuerden que cuando llegan los europeos, había cerca de 5 millones de aztecas, digamos la parte mesoamericana, ¿no? Digamos México y parte de Centroamérica. Los aztecas que eran un pueblo muy guerrero, era básicamente un pueblo guerrero que vivía de anexiones, sometimientos y conquistas de otros pueblos. Ahora bien, cuando llega España, España llega con 300 personas. Digamos, se puede discutir únicamente si llegaron entre 300 o 400 personas, de los cuales la mayor parte, ninguno era soldado, ni combatiente, ni nada por el estilo. Entonces, bueno, acá surge la primera pregunta. Estos datos que acabo de dar son 2 datos que no están en disputa. Entonces, había cerca de 5 millones de aztecas, entrenadísimos guerreros, y después tenés unos europeos que son 300, 400 tipos sin experiencia en la guerra. Entonces, salvo por supuesto Cortés, que fue un gran general. Ahora bien, ¿cómo hace para que 300 tipos venzan a 5 millones de guerreros? Bueno, evidentemente tuvo que haber una alianza, tuvo que haber, una alianza de los españoles con otras tribus indígenas, porque ¿con quién más se iban a aliar? No se iban a aliar con marcianos, sino con tribus indígenas. Entonces logran vencerlo porque se alían a muchos pueblos indígenas que estaban siendo esclavizados por los aztecas. Entonces, esto hay que tenerlo en consideración, porque entonces la pregunta siguiente, obligada, sería esta. ¿Por qué tantos indígenas, tantos pueblos indígenas se aliaron a unos tipos que habían llegado hace 3 minutos? ¿Por qué se aliaron a los malvados europeos? Bueno, porque evidentemente era tal el grado de sometimiento, de esclavitud, de vejación a que estaban siendo, digamos, del que eran víctimas, que dijeron, bueno, probemos con los europeos porque peor no podemos estar. Entonces, esto que acabo de decir te demuestra, primero, que lo que llaman conquista fue más indígena que española. ¿Por qué? Porque
el 95% de las fuerzas, digamos, que derrotaron a los aztecas y otros pueblos, estaba compuesta por indígenas que eran esclavizados por los principales pueblos, sean aztecas, mayas o incas, acá en la parte sudamericana. Entonces, ¿viste? Porque después te dicen, vinieron y nos mataron. Mira, de última, si alguien mató a alguien, fueron indígenas, porque el 95% de las fuerzas españolas estaba compuesta por indígenas que naturalmente querían revertir su situación de esclavitud. A ver, y te digo algo más y te dejo la palabra. En 2, 3 generaciones, el indígena tiene una serie de derechos que no tuvo jamás bajo la regencia de aztecas, mayas e incas, que suelen ser, digamos, las culturas más idealizadas, y sin embargo eran pueblos completamente totalitarios, eran oligárquicos, donde los únicos que tenían derecho eran el emperador y la casta dirigente y la casta, digamos, sacerdotal de los indígenas. Y no tenían, fíjate que en 2, 3 generaciones los indígenas se vuelven gobernadores, intendentes, sacerdotes, profesores, universitarios, cuando bajo la regencia de estos imperios indígenas, digamos, el indio promedio no podía acceder a la educación superior porque estaba únicamente reservada para la casta dirigente. Únicamente les enseñaban alguna cuestión manual o cómo ser soldado para ir a la guerra. Entonces, cuando llega España y cuando llega la Iglesia Católica, todos los hombres son iguales ante la ley. Esto es algo que no existió jamás, de ninguna potencia conquistadora. O sea, y esto no es que lo digo yo. Fíjense ustedes las propias leyes indianas que están publicadas gratuitamente. Pongan leyes indianas del siglo XV, del siglo XVI en adelante, ¿verdad? Donde hay severísimos castigos para aquel que violentase o esclavizase a un indígena. Bueno, después podemos seguir, pero esto básicamente para responder tu pregunta inicial. Gracias, Cristian. Estamos también saliendo en vivo por 2 canales de TikTok, gente de Liberal también que está compartiendo. Gracias por el compromiso de la gente que está empezando a compartir el programa. Es muy importante este programa. Ahorita estamos transmitiendo desde mi TikTok con cerca de 50,000 seguidores. Es muy importante para Bolivia este tema porque la agenda indigenista es la que está transgrediendo los valores aquí en Bolivia. Es muy importante que escuchen. Les pido que compartan el programa. Adelante, Hernán. Bueno, pasando a la segunda pregunta, Cristian, siempre se ha dicho que el indigenismo es, por un lado el indigenismo es de izquierda y por otro lado el socialismo aquí en Bolivia ha exacerbado políticamente las fricciones, el tema del odio, incluso del racismo. Y yo quería detenerme un poquito en uno de tus capítulos. Tú dices textualmente, si se entiende al indigenismo como la doctrina que estudia y promueve el bienestar y la dignidad de la comunidad indígena, entonces, indudablemente, el indigenismo es creación de España y de la Iglesia Católica. A mí esto me ha hecho volar la cabeza y te quería preguntar, ¿cómo compararías el indigenismo español católico con el indigenismo literario? Bueno, indudablemente hay, digamos, existe, digamos, una posición, si querés, paternal o algún paternalismo, digamos, de España o la Iglesia Católica respecto, digamos, a los pueblos indígenas. Acordate que tenían derecho, digamos, por supuesto, a educación y un sinfín, digamos, de otras cuestiones. Tenían sus propios emprendimientos, etc. Ahora, el indigenismo literario proviene ya, digamos, es un movimiento que aparece después de las independencias americanas, porque algo que la gente olvida es que la mayor parte de los indígenas, al momento de las independencias, no estaban del lado de los libertadores, estaban del lado de la Iglesia Católica y de España. Vas a ver muchísimas culturas indígenas defendiendo a España de los presuntos libertadores americanos al grito de viva el rey y viva Cristo Rey. O sea, eso te muestra que evidentemente no estaban tan descontentos como nos dicen algunos panfletistas de izquierda. Ahora bien, y tenían motivos
para defender, digamos, el periodo hispano. Ahora bien, cuando vienen las independencias, prácticamente, mira, esto lo reconoce el propio Mariátegui, que fundador del Partido Comunista Peruano y uno de los promotores del indigenismo, donde Mariátegui reconoce, y así también otros intelectuales de izquierda, creo que el propio Álvaro Linera también lo reconoce, para quien no lo sepa, bueno, está en Bolivia, pero bueno, vicepresidente de Bolivia, un intelectual de fuste, creo yo, del marxismo, y te dice que la situación de los indígenas era, digamos, mucho mejor en el periodo hispano que en el periodo de las propias independencias, en el periodo de los libertadores. Entonces, existe una especie de persecución de algunos, digamos, libertadores a partir de las independencias, y en otros casos hay una indiferencia completa hacia el indígena, porque claro, digamos, ¿cuál era, digamos, de algún modo la obligación que tenía la Iglesia? Era, digamos, intentar evangelizar, y España, bueno, por supuesto, incorporar a los indios a esta nueva civilización. Cuando se va a España, de algún modo, se pierde un poco esa, digamos, obligación, y ya los estados, a los nuevos estados nacionales, les importa muy poco la suerte del indígena, les importa muy poco incorporarlos a los nuevos proyectos nacionales, ¿verdad? Especialmente con la llegada del positivismo, después el darwinismo, donde existen ciertos prejuicios raciales. Bueno, entonces, ahí existe, digamos, una serie de autores, de literatos que van rescatando, digamos, la memoria del indígena, y lo interesante es que este indigenismo literario, si bien reconoce las virtudes de los indígenas, que indudablemente tuvieron muchas virtudes, hubo muchos pueblos que fueron pacíficos, que respetaron el orden natural, pero lamentablemente este tipo de pueblos pacíficos que respetaban el orden natural eran absorbidos, conquistados y aniquilados por las grandes orbes indígenas, sea mayas, incas, aztecas, etc. Entonces, este indigenismo literario reconoce las virtudes del indígena, pero no por eso siente la necesidad de tener que pegarle, como es costumbre hoy en día, o hace mucho tiempo, al periodo español. Es decir, que el indigenismo literario, yo creo que hay un sano equilibrio entre rescatar lo mejor de ambos mundos, del mundo indígena, si querés, y del mundo hispano-católico, pero en realidad, para ese entonces, éramos todos uno. Porque esto es lo que tiene que entender la gente. Cuando te dicen el Estado indígena, bueno, no, ya no hay indígenas en América prácticamente. Todos somos mestizos, con un menor o mayor grado de mestizaje. Todos somos mestizos. Hay dos formas de mestizaje que pueden darse al mismo tiempo. Por supuesto, a ver, un mestizaje, digamos, racial, es decir, según aquello, el español con el indígena, pero también hay un mestizaje cultural. Por eso, por ejemplo, el propio Evo Morales, que tanto reivindicaba, digamos, la cultura indígena milenaria, y el tipo, este Evo Morales, como tantos otros habladores del indigenismo en varios países del continente, ni siquiera saben hablar su propio idioma, ¿verdad? Y siguen las propias costumbres occidentales. Es decir, que ellos ya no son propiamente indígenas. Es evidente que hay un mestizaje cultural, lo quieran o no, por más que parezcan indígenas, si vos los ves, entonces no se puede hablar de un continente indígena. América es un continente completamente mestizo, salvo, te diría yo, de Estados Unidos para arriba, Estados Unidos y Canadá. Es cierto que allí sí ha habido una persecución, exterminio en algunos casos de indígenas. ¿Por qué? Porque los que llegaron a Estados Unidos y a Canadá fueron ingleses y protestantes, especialmente los puritanos. Y el protestante y el inglés de aquellos tiempos tenía grandes prejuicios raciales. Yo en mis libros cito textualmente referencias, comentarios de los gobernadores, de las personas más importantes de Estados Unidos, y ellos hablan del indígena como un ser inferior, incluso como un ser que hay que eliminar, que hay que aniquilar. Estaban prohibidos los matrimonios mixtos, tener cualquier tipo de relación con una persona indígena. Fíjate qué diferente que era en la España católica, donde se fomentaban justamente los matrimonios mixtos y donde se incorpora en el momento al indígena a esta nueva civilización, repito, con los mismos derechos que los españoles. En cambio, sucede lo contrario en Estados Unidos y en Canadá. Esto lo traigo a colación, ¿por qué? Porque creo que me fui un poco de tu pregunta. Perdón, ya me olvidé. ¿En qué estaba yo antes? La pregunta iba, ¿cómo
cómo era prácticamente el mundo, el indigenismo literario. en el mundo hispanoamericano cuando estaba España, y compararlo un poco a cómo ha sido cambiado esto el momento de la independencia de las repúblicas. Ahí está. Perfecto. ¿No? Entonces lo que hace el indigenismo literario, hay varios autores, y bueno, básicamente lo que hacen es rescatar del olvido a esa comunidad indígena que había sido de algún modo olvidada por las nuevas independencias, ¿verdad? Por los nuevos estados nacionales. Así que bueno, es una forma de indigenismo, es una reivindicación de los elementos indígenas reivindicables, pero digamos, pero no antihispano y no anticristiano, porque de hecho muchos de estos grupos indígenas eran católicos practicantes. Perfecto. Y antes de pasar a la siguiente pregunta, reforzando un poquito la parte de mi pregunta, si no ha quedado muy clara en el contexto, es que tú hablas también de las controversias de Valladolid, que es decir, cuando se le da derechos de propiedad, de libertad y de posibilidad de ser cristiano al indígena, cosa que nunca lo había escuchado ni en el colegio ni en la universidad, este tema histórico que me ha parecido sumamente interesante. Bueno, pasando a la siguiente pregunta, Cristian, en el tema de la izquierda, ¿cómo la izquierda ha instrumentalizado al indígena? ¿Me das un segundo que me tocaron el timbre, no sé quién es? Dame un segundo. Sí, bueno, para todos los amigos que están también en TikTok, pueden entrar al finalizar el programa A Vida y Libertad, Carol Antezana Bolivia en Facebook. Vamos a sortear el libro negro del indigenismo, vamos a sortear Pueblos Imaginarios, gracias a Libertad Literatura, y para todos los que están ahorita también en Facebook Live, estén atentos porque vamos a lanzar una pregunta y a través de esa pregunta vamos a obsequiar el libro gracias a Libertad Literatura Álvaro Chipana. Vayan compartiendo la pantalla aquí en TikTok, estamos subiendo en audiencia y también en Facebook. Y ni bien acaba el programa, este programa se lo comparte en YouTube porque va a quedar registrado. Es una entrevista muy importante, una entrevista donde realmente se está desmontando el tema del indigenismo. Y la defensa mentirosa de que siempre ha sido la izquierda la que ha defendido al indígena, cuando en realidad, vamos a ver la siguiente pregunta, ¿cómo se ha instrumentalizado al indígena por parte de la izquierda? ¿Qué es lo que quiero que nos comente Cristian? Porque por un lado nos dicen que el indigenismo es de izquierda y que es bueno, cuando en realidad España y la Iglesia Católica han sido los primeros indigenistas. Y ahora vamos a ver cómo se ha instrumentalizado al indígena a través de la izquierda. O sea, es algo que es completamente nuevo para muchas personas, a lo que yo me incluyo, que después de haberlo leído el libro de Cristian, he podido comprender todos estos elementos, y los invito nuevamente a que lo busquen el libro, lo consigan y lo lean, porque es muy rico en información y tiene temas miles que no vamos a abordar en este programa por falta de tiempo, pero es algo que vale la pena, es una inversión que va a ser muy útil y sobre todo nos va a preparar para lo que es la batalla cultural, porque políticamente ninguno de los candidatos habla de estos temas, no hablan de estas cosas. Cuando es tan importante y cuando nos están llevando a un conflicto en el que a medida que vayamos avanzando en el programa, vamos a ver que es sumamente complicado, es sumamente fuerte lo que estamos viviendo y ni siquiera se describe el problema. Entonces, es sumamente importante comenzar con Además es interesante ver, y para todos los que nos están viendo también en TikTok, ver cómo realmente han, como dice Hernán, cómo han instrumentalizado al indígena para hacernos ver otra cara de la historia, ¿no? Cómo ha venido ese adoctrinamiento en los colegios. No solamente hemos visto que la agenda LGBT, la agenda feminista han entrado con fuerza, incluso vemos todavía que hay muchos, no todavía, o sea, están tan fuertes que muchos colegios están tratando de
enseñar cosas que no van con la realidad, ¿no? No es que vamos a desmerecer las autopercepciones, etcétera, pero no van con la realidad del ser humano. Y lo mismo pasa con el tema del indigenismo, ¿no? El indigenismo es una agenda que realmente está entrando recién con tanta fuerza a través de diversos colectivos. Uno de los colectivos que más está impulsando, y yo siempre lo voy a tirar en cara, es el colectivo de María Galindo, Mujeres Creando, porque además de utilizar el feminismo a su favor, están tratando de manipular la parte indígena con el tema moral, ¿no? Entonces, por eso es muy importante, chicos, los que están... Perdón, Aquí ya llegó Cristian. No, lo que pasa es que vino... El programa. Adelante. Hay como olor a gas, había como olor a gas, me tocaron el timbre y tuve que revisar a ver las llaves. Aparentemente estaba todo cerrado, pero todo por eso bien. me tuve que ir más. Bueno, Disculpe. más bien. Bueno, seguimos, Hernán, contigo. Yo contando una anécdota, cuando estaba en Argentina, nos olvidamos quitar el gas a la calefacción y casi nos dormimos así que qué bueno que tengas eso bien visto y seguro. Bueno, sí. Estábamos hablando con Carola haciendo referencia a la parte de la izquierda, cómo la izquierda ha instrumentalizado al indígena. Entonces quería preguntarte, ¿cómo lo ves esto? Yo lo puedo adelantar porque lo he leído tu libro, invito a todos a que lo lean, pero para quienes están introduciéndose como un tema nuevo, ¿cómo nos comentarías esto de la instrumentalización del indígena por parte de la izquierda, llegando hasta radicalizarlo con Fausto Reinaga? Por supuesto que a grandes rasgos y de brochetazos grosos, porque no nos alcanza el tiempo, pero eso sí nos podrías comentar. Bueno, acá, digamos, un poco de contexto histórico y la causa. A ver, recordemos que se produce la Revolución Bolchevique de 1917, que fue un completo fracaso en realidad. ¿Por qué? Porque fíjate vos que el comunismo toma por primera vez, digamos, el poder en un país y ¿qué pensaban? Se pensaba que se iba a replicar el socialismo en absolutamente todo el mundo, especialmente en Occidente. Y esto no sucede. No sucede ¿por qué? Porque queda muy claro en 2 o 3 años, a partir de 1917, que, digamos, porque se van produciendo, digamos, genocidios, matanzas, persecuciones, donde la economía de Rusia se vuelve desastrosa, donde no existía ningún tipo de libertad. Es decir, que le quedó muy claro al mundo que, digamos, el comunismo en la práctica es completamente criminal. Por supuesto que en la teoría muchas veces también, pero en la teoría, como la izquierda, el socialismo es experto en citar consignas altruistas, felices, etcétera, y hablan de libertad, bueno, evidentemente cuando lo ponen en práctica, porque una cosa es el discurso de la izquierda cuando está fuera del poder, otra cosa es el discurso de la izquierda cuando toma el poder. Entonces, la izquierda se ve en los años 20, principios de los años 20, en una disyuntiva, decir, muchachos, ¿qué hacemos? Tenemos que hacer 2 cosas. Primero, digamos, el foco economicista tenemos que dejarlo un poco de lado, porque básicamente el discurso de la izquierda para, digamos, atraer voluntades era que el capitalismo era, digamos, un sistema completamente opresor, etcétera, que la solución era el socialismo. Bueno, pero los tipos ven que el obrero en aquellos años y el proletario, el trabajador en general, no se pliega a esta ideología marxista. ¿Por qué? Porque vieron que Occidente y el capitalismo les estaba dando a ellos un montón de posibilidades de ascender socialmente e ir mejorando su calidad de vida. Entonces ellos dicen, bueno, no vamos a poder ingresar y penetrar en Occidente y destruir Occidente, porque eso es lo que quiere el comunismo, destruir el Occidente cristiano. Tenemos que cambiar el discurso. Salgamos de lo meramente economicista y necesitamos nuevos agentes revolucionarios para nuestra lucha. El proletario ya básicamente está perdido. ¿Por qué? Porque lo ha cooptado el capitalismo. Porque cualquier trabajador sabe que sus condiciones son mucho mejores bajo un sistema capitalista que bajo cualquier forma de socialismo. Entre estos agentes que ya va incorporando la izquierda, especialmente a través de la Escuela de Frankfurt y el discurso de Gramsci, ya aparece el concepto de batalla cultural en los años 30. Ya se instrumentaliza a la mujer, se empieza a hablar de feminismo, de ideología de género, de medioambientalismo, bueno, y de un sinfín de cuestiones. Y después,
yo te diría que a partir del mayo del 68 ya aparece la cuestión indigenista como uno de esos agentes revolucionarios, como uno de esos idiotas útiles que va a ayudar a sembrar la revolución. ¿Por qué? Porque la izquierda sabe que, digamos, existe un sujeto o una consigna específica para cada continente de acuerdo a su idiosincrasia. Entonces, dicen, bueno, ¿cuál es el mejor sujeto que podemos tener para romper ese orden, esa cultura occidental? El indígena, en América, en el continente. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Bueno, criminalizar de tal modo la cultura occidental, es decir, vinieron acá los oscurantistas y los malvados españoles y destruyeron completamente una cultura completa a pueblos que eran, digamos, pacíficos y pueblos que eran grandes civilizaciones. Bueno, entonces ahí está este doble discurso. Criminalizar lo occidental e idealizar lo propiamente indígena, omitiendo, por supuesto, varios de sus rasgos criminales, digamos, esenciales. Entonces, yo te diría que ahí es cuando, a partir de mayo del 68, en adelante, donde en América se pone, digamos, ya se comienza a utilizar, a instrumentalizar al indigenismo en la batalla política dentro de las naciones, digamos, americanas. Y bueno, ya por esos años aparece Fausto Reynaga, que tal vez alguno me podrá decir después que él en realidad renegó el comunismo. A ver, Fausto Reynaga fue comunista, como tantos otros, pero después por cuestiones estratégicas, porque naturalmente había muchos indígenas que no estaban del todo de acuerdo con esa ideología extranjerizante, porque el comunismo y el socialismo son, digamos, ideologías que están, el propio indigenismo en realidad, mal que le pese a los indigenistas o indianistas americanos, es una ideología europea y blanca. Entonces, porque es una ideología concebida en los laboratorios de ideas sociales de Europa. ¿Del comunismo para qué? Para romper justamente la unidad, la armonía, la hermandad, digamos, americana, porque el comunismo solo puede, digamos, prosperar en el caos, en la división. Por eso van creando siempre estos conflictos artificiales, como si tuviera que haber algún conflicto entre el mestizo y el indígena, o entre el blanco y el indígena, o entre el negro y el blanco, el homosexual, el heterosexual, el hombre y la mujer. Bueno, acá en el caso del indigenismo es lo que intentaron hacer con Fausto Reynaga. No sé si querés que diga, no quiero yo monopolizar la palabra, si querés, ¿qué querés que diga de Fausto Reynaga? No, adelante, Cristian, que hables. Nos parece magistral la clase que nos estás dando y eres libre de decir hasta donde quieras de lo que quieras. Solo que quería un poquito que nos cuentes de Fausto Reynaga, un poquito cómo se ha radicalizado él en la parte de izquierda, para que quienes no lo conozcan aquí puedan tener noción de dónde viene la estrategia masista infundada en el odio y en el hambre, como tú lo expones en tu libro. ¿De dónde viene estas ideas fuerza de basarse ideológicamente en el odio? ¿Por qué promueven tanto el odio? Entonces, eso nos gustaría que nos comentes un poquito de Fausto Reynaga. Mira, hasta la llegada de Fausto Reynaga existía, digamos, cierto, digamos, de movimientos indigenistas que, digamos, también bregaban por sus derechos en aquellos lugares que tal vez no fuesen respetados, donde ellos no fueran incorporados, digamos, como correspondiera. Pero con Fausto Reynaga, digamos, ese indigenismo que si bien era, digamos, en la prosa, era, digamos, antihispanista en este sentido, ya toma, digamos, un matiz mucho más radical con Fausto Reynaga, que Fausto Reynaga dice, no, acá tenemos que hacer, acá no basta con, digamos, con el discurso antihispanista, etcétera, etcétera, etcétera. Acá tenemos que ir por todo. Y él tiene un libro que yo les recomiendo especialmente a los bolivianos que lean, si es que no lo leyeron, que se llama La Revolución India. Está en internet en PDF gratis. Y ahí van a ver ustedes lo que es realmente el indigenismo. Porque el indigenismo es una ideología completamente racista, pero más que racista, es supremacista. ¿Por qué? Ese libro es considerado como la piedra fundacional del indigenismo, y diría especialmente el indigenismo actual, que toma de ese indigenismo radical de Reynaga y tantos otros. Ahora bien, Reynaga se refiere a los indios como una raza superior y dice que los blancos y los mestizos son unas razas podridas, malvadas, ignorantes. En esos términos habla. O sea, si uno lee algunos pasajes del trabajo de Reynaga y no sabe quién lo escribe, diría, bueno, este debe ser Hitler en Alemania. No,
es un indio el que lo escribe, un mestizo en realidad, porque si bien Reinaga, como tantos otros indigenistas, se quieren hacer los indios puros, los tipos eran racialmente y culturalmente eran mestizos. Y a los mestizos los odiaban particularmente, más que a los blancos, porque dicen que el mestizo es un traidor a su propia raza que osó mezclar su preciosa sangre con la sangre corrompida y maloliente del europeo. Entonces, ese es el indigenismo. Y llama, por supuesto, a tomar las armas, ¿verdad? Va llamando a tomar las armas e incluso ya va teniendo pretensiones separatistas, ¿verdad? Tomar el poder por las armas y hacer un Estado completamente indígena, separando completamente, segregando completamente, cuando no persiguiendo y exterminando a los blancos y a los mestizos. Ese es Fausto Reinaga, digamos, hablando de un modo muy sencillo. Así que, y a partir de él, empieza ya, después está Constantino Lima, y hay varios otros, pero te diría que él es la piedra angular de este indigenismo, digamos, radical, que pasa sin pena ni gloria, te diría yo, porque no lo acompañan a él en los 70 y en los 80, en su gran mayor parte los pueblos indígenas, pero se va radicalizando esto, o sea, se recupera el discurso de Reinaga a principios de los años 90, que es cuando cae el muro de Berlín, y nuevamente, digamos, necesita incorporar nuevos sujetos revolucionarios de izquierda, y los va fomentando y va, digamos, construyendo fundaciones como el foro, o think tanks como el Foro de San Pablo, que vayan de algún modo fomentando digamos, un indigenismo separatista, un indigenismo terrorista, porque acá en el sur del continente los tipos no solo han matado gente, matan gente, sino que incluso aquel que pone un pie en una tierra que supuestamente les pertenece es automáticamente, digamos, asesinado. Bueno, están metidos en el narcotráfico. Bueno, después si quieren entramos en ese tema. Está sin micrófono, Hernán, están sin micrófono. Ahora sí, disculpen. Es bueno decir que también Fausto Reinaga, en un documental que está en YouTube, él mismo dice que aprende a escribir en la parroquia de su barrio. Es decir, que la herencia que viene desde la Iglesia Católica repercute también en desmontar a este personaje que infunde odio. Bueno, eso quería comentar. Carola, pasar a la siguiente pregunta. Claro, caballero, es muy cierto lo que dice acá Tefi Chargas. Yo hago esa distinción en el libro. Yo ahora, bueno, estoy hablando grosso modo, pero es verdad, porque en realidad esta distinción se hace, te diría, básicamente en Bolivia. En el resto del continente nosotros hablamos de indigenismo, y si bien hay diferencias entre el indianismo y el indigenismo, ¿verdad? El indianismo sería, digamos, mucho más radical en este sentido. Pero es verdad que hay, digamos, determinadas diferencias, pero efectos prácticos, por lo menos aquí siempre hablamos digamos, de indigenismo. Y acá lo mencionan también a Choquehuanca. Choquehuanca, sí. Que también es otro gran referente de ellos. Tiene razón. Claro, de hecho es el actual vicepresidente de nuestro país. Para los que nos están viendo de afuera, es el vicepresidente de Bolivia y obviamente tiene la agenda indigenista en las venas. Y aquí viene la otra pregunta, Cristian, y es importante porque esta pregunta va a ser bastante, eso es muy importante que la gente le escuche, ¿no? ¿Qué papel tuvo Álvaro García Linera? Tú ya has hablado, has anticipado algo en todo lo que nos has dicho, pero García Linera, en la charla que hemos estado contigo ahí en la Cinemateca, dijiste que ha tenido un rol muy importante como ideólogo en todo esto. ¿Qué papel ha jugado? ¿Qué es lo que él ha hecho? Creo que todos los bolivianos merecen escuchar esto, ¿no? Te dejo el micrófono. Fundamental, mira, a lo que hay que reconocerle a García Linera es un, digamos, intelectual serio, de fuste, por eso peligroso, digamos, de la izquierda, porque, digamos, él no se queda únicamente en abstracciones teóricas, sino que él baja a la tierra muchas veces su discurso y él, digamos, también, digamos, va a la estrategia práctica, va a lo práctico, es decir, que él, por ejemplo, sostiene, digamos, esta guerra cultural, pero también fomenta la guerra a través de las armas. Y Reinaga en Argentina, dentro de los socialistas argentinos, es muy apreciado. Ha venido varias veces Reinaga acá a Argentina, también a Chile, y el papel fundamental que tiene él es en la cuestión que hablábamos también con Hernán, digamos,
de algún modo la creación de esta figura o la popularización, de algún modo, de la figura del plurinacionalismo. Entonces, él tiene, no me acuerdo si el libro era Comunidad, Plurinacionalismo, no me acuerdo, un libro muy conocido que él presentó incluso en Chile, justamente cuando en Chile se estaba pensando, digamos, hacer una asamblea constituyente para modificar la Constitución. Entonces, Linera dice dos cosas, básicamente. Tenemos que seguir con la lucha armada y la lucha terrorista, digamos, a través de las armas, ¿verdad? Pero también tenemos nosotros que prestar atención, digamos, a la estrategia, si querés, legal, pseudo-democrática, constitucional. ¿Cómo hacemos nosotros para, digamos, imponer el indigenismo y sus principales objetivos y partir a las naciones, digamos, occidentales y de ese modo debilitarlas? Bueno, si nosotros logramos que cada constitución adopte la Carta Magna, en su respectiva constitución, la figura del plurinacionalismo, pues estamos generando de ese modo digamos, no solo un quiebre cultural de esa nación, sino también un quiebre territorial. ¿Por qué? Porque el plurinacionalismo básicamente lo que implica para la nación que lo adopta es el reconocimiento, digamos, como iguales al Estado, de cada una de las culturas indígenas. Por ejemplo, en Argentina vos tenés, creo que son 10 las tribus indígenas consideradas originarias. Creo que en Chile tenés también otras 10. Entonces, si el plurinacionalismo se aplicase en Argentina o en Chile, bueno, eso significaría que cada uno de esos 10, 15 grupos tendrían los mismos derechos y atribuciones que el propio Estado nacional. Es decir, es un separatismo de derecho en ese caso, porque en muchos casos hay un separatismo de hecho. ¿Por qué? En Argentina, por ejemplo, muchas veces, si el mismo delito es cometido por un indígena, el indígena tiene en este sentido muchos beneficios. Mira, hubo un caso acá, por ejemplo, en Argentina hace unos años, un cacique indígena había abusado sexualmente y violado a su hija y a 2 amigas de su hija. Esto fue, creo que en el Chaco. La tribu se llamaba Huichi, son conocidos por ahí, por el norte de Argentina. Ahora bien, cuando se enteró el Estado nacional, después el Estado provincial, y lo fue, digamos, a indagar a este sujeto para apresarlo, él dijo: no me pueden hacer nada, su constitución no tiene valor para mí. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nuestros propios principios ancestrales y bueno, por esta cuestión de respetar, vos tenés que respetar sus códigos jurídicos ancestrales. A este tipo, a este violador, a este cacique indígena, le dieron un poco de trabajo comunitario. Y, no, o sea, ya tienen de alguna forma, de hecho, hay regiones de Argentina y también de Chile, creo que de otros países, que, digamos, ellos tienen, digamos, una especie de leyes particulares, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que hace el plurinacionalismo? Se la da de derecho y ellos tienen potestad para decidir absolutamente todo en lo que ellos consideran su territorio. Incluso podrían tener una alianza con un enemigo, ¿entendés? Del Estado, no sé, qué sé yo, de Bolivia, de Argentina, de Chile. Ellos pueden hacer lo que quieren. O sea, es un separatismo de hecho y eso es lo que ha intentado hacer Álvaro García Linera y ha sembrado esa idea como una prioridad en muchos de los referentes americanos. Por supuesto que cada país hay que esperar su tiempo. ¿Qué es lo que dice Linera? Ojo, esto no puede darse todo al mismo tiempo y hay que adecuar la estrategia a la idiosincrasia de cada uno de esos pueblos, ¿verdad? Se intentó hacer en Chile, por suerte fue rechazado el mamarracho, el proyecto constitucional para modificar la Constitución el año pasado, donde se procuraba un Estado plurinacional y bueno, va en vías que también se haga en la Argentina. Bueno, Bolivia se llama Estado Plurinacional de Bolivia. Yo creo que ustedes reconocen 42, ¿verdad? O algo por el estilo, 45 tribus indígenas, no sé cuántas son. He escuchado distintos números, el último que escuché era 39. Ah, bueno, igual en realidad los que manejan todo ahí son los Aymara, me parece básicamente, pero porque lo que ha dicho también Linera es que, digamos, que quieren recuperar el gran imperio Aymara. Y por supuesto que para recuperar el gran imperio Aymara, ellos necesitan, eso implica necesariamente fragmentar territorialmente el norte de Chile, el norte de Argentina, parte de Perú. Es decir, quieren hacer un gran imperialismo indígena, ¿verdad? Entonces, el recuperar esos imperios para poder tener estados plenamente indígenas con sus propias leyes, que en realidad son estados socialistas, porque Linera es un socialista y un marxista confeso. Entonces, ¿qué es lo que hace Linera? Porque aparte, Linera, un tipo blanco, tranquilamente europeo,
lo que hace Linera es utilizar la causa del indígena. ¿Para qué? Para poder, digamos, imponer un sistema socialista en todo el continente. Mirá que está Álvaro Chipán, un gran amigo de La Paz, lo invito a que lo sigan, y aparte tiene una librería con material muy, muy interesante. Y saludo a todos los amigos de acá. Un poco desordenado, de un modo un poco caótico, bueno, básicamente te voy tirando algunos datos, pero bueno, se me pueden pasar algunas cosas. Es perfecto. El libro que comentabas, que está escrito en tu libro, es Socialismo, Comunidad y Estado Plurinacional de García Linera, porque lo busqué, el 2015 lo publicaron, lo busqué por toda La Paz y no lo encontré. Sin embargo, he encontrado otros que están en tu libro muy interesantes, de segunda mano, porque ya los han dejado de publicar. Esto que estás comentando es sumamente interesante y quería que lo profundicemos un poquito. En el libro dices, en 1990 Bolivia se convierte en un estado multicultural con Vicente Cuellar. Luego pasa... multiculturales, ¿no? Pluricultural en 1990. Y con la Asamblea Constituyente hemos pasado, con la Constitución masista impuesta, a un Estado plurinacional, es decir, hay 3 fases. La segunda fase es en la que estamos. Y la última fase, la que nos estás diciendo, es la fase de la fragmentación de Bolivia. Es decir, cuando Bolivia termina como país, como república, y se convierte en estados pequeños dominados por socialistas, completamente fragmentado. Si nos podrías comentar, Cristian, ¿cómo es este tema de la nación? ¿Qué diferencia hay entre nacionalidad, etnia, pueblo? Porque tú dices en tu libro que lo manejan indistintamente y buscan a través de las Naciones Unidas legitimizarse para poder fragmentarlo el país. Es decir, ¿podrías comentarnos un poquito de qué estas diferencias entre nación, etnia y pueblo? Sí, perfecto. También le saludamos a José Carlos Sánchez, tu gran amigo. Bueno, muchos amigos en Bolivia, gracias a Dios me pude hacer. Mira, claro, hay una estrategia muy típica de la izquierda, te diría a partir de los años 60 especialmente, que es lo que se ha dado en llamar la guerra semántica, que es decir, es el vaciamiento de determinados significados, a veces otorgándoles connotaciones completamente negativas, o una connotación en una determinada palabra que a ellos les convenga para la aplicación en un documento, etc. Y utilizan muchos eufemismos también, ¿no? Para que sus postulados perversos de algún modo caigan mejor o no despierten las alarmas del hombre promedio. La izquierda es especialista en esto. Entonces, en base a la que vos me dijiste que fue, ¿cuál fue la que recién me mencionaste? ¿La fragmentación de Bolivia? ¿O había una palabra que yo me enganché con esto. ¿pluricultural? Bueno, sí. Entonces, lo que hace la ONU, y ha hecho siempre, y varios de estos grupos, es, por supuesto, que aludir a motivos que no tienen en realidad o tienen muy poco que ver con el objetivo realmente buscado. Entonces, ahí va el tema este. Porque, ¿qué es lo que se hace? Se analoga, digamos, deliberadamente determinados conceptos. Por ejemplo, pueblo pasa a ser, o sea, se pone indistintamente en los documentos de la ONU, se habla de pueblo, de nación, de cultura, y por ejemplo, ya el solo hecho de poseer un lenguaje en común ya automáticamente sería, en este sentido, suficiente para poder ser considerado una nación, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que logra, digamos, la ONU o esta gente analogando este tipo de términos? Es decir, no sé, un pueblito que son 4 indígenas o 4 indígenas o mestizos que comparten determinadas costumbres. Bueno, ya, digamos, es suficiente aquello para que pueda ser considerada una nación, y como nación, naturalmente, la nación trae aparejada determinados, digamos, derechos, ¿verdad? Entonces, ahí ya puede hablarse de una autodeterminación nacional, y la autodeterminación nacional de ese grupo de 4 o 5 personas o lo que fuere, bueno, es una partición, es lo que se busca, es la fragmentación. Entonces, vamos a ver en estos documentos muchos, como decís vos, hablar indistintamente de etnia, cultura, pueblo, nación. Uy, de vuelta me tocan el timbre. Espera, esto, ¿me das un segundo? Perdón, es por el tema del gas.
Mala suerte, pues allá vengo. Bueno, para los que están en antesala en TikTok y también aquí en el Facebook, vamos a hacer un sorteo del libro, el libro negro del indigenismo, Pueblos Imaginarios, de Cristian Rodrigo Iturralde, gracias a Libertad Literatura. Si quieren buscar libros liberales, libertarios, de esta índole también, que es como temas de agendas globalistas, el libro Globalismo de Agustín Laje, el libro de Cristian, lo pueden encontrar en Libertad Literatura, pueden encontrarlo en Facebook. El dueño es Álvaro Chipana, pueden comprarle a él los libros, pero después, acabando el programa, vamos a sortearlos, así que les pido que entren antes de acabar el programa. Yo calculo que lo vamos a acabar en unos 10 minutos más, para que podamos sortear el libro. Y bueno, entren a Facebook, Vida y Libertad, Carola Antesana Bolivia, para llevarse este libro. Pero bueno, un libro que realmente vale la pena leer, porque es muy distinto a lo que estamos acostumbrados a leer. Siempre los libros que se encuentran de indigenismos son escritos por la izquierda, es decir, desde el socialismo, desde el comunismo, desde la doctrina comunistoide, escrito los libros. Y este es un libro que abarca esa área, ese tema, pero desde el lado contrario al socialismo, es decir, desde el lado enemigo del comunismo. Entonces tiene un aire muy fresco que permite entender de muchas perspectivas la realidad que tenemos acá en Bolivia. Y es muy importante esto, porque este año va a ser no solamente electoral, sino de pugnas de poder, y si no se tiene conocimiento de estas doctrinas, de esta agenda, se van a enfrentar sin preparación para el gobierno que entre. Es decir, no solamente tiene que haber un proyecto político para enfrentar al MAS y al socialismo de fondo, sino que tiene que haber un proyecto cultural que enfrente al indigenismo desde sus ideas, como Cristian lo pone en su libro, desde los núcleos de validación, es decir, desde los pilares con los que construyen su narración, y eso es importante lo que dices, Hernán, porque si tú lo transfieres a lo que está pasando ahorita en Bolivia, si se han dado cuenta, amigos, aquí en TikTok y los de Facebook, la mayor parte de los candidatos... Amigos, me dan un segundo, ya vengo, porque me están revisando justo el gas y es de noche. Tranquilo, Cristian. Ya vengo. Aquí, que se llama... por favor, No, estaba diciendo, si lo, digamos, ponemos en la realidad boliviana, los candidatos, todos los candidatos van a utilizar y van a instrumentalizar a los indígenas para ser mercaderes de votos, ¿no? Y es muy importante porque ellos empiezan a hablar desde esa superioridad moral, haciéndolo ver al indígena como alguien que pobrecito, ha sido desvalido, el Estado opresor. Lo que ha hecho Álvaro García Linera. Álvaro García Linera lo que ha hecho es decir a todas las partes que están en esta pugna, digamos, de intereses, que el Estado ha sido opresor a los indígenas. O sea, realmente los ha utilizado, los han instrumentalizado los del movimiento al socialismo. Es por eso que hoy en día está tan fuerte, tan arraigado en ciertas zonas, ¿no es cierto? Y esa es una pena, porque ningún candidato está tratando de sacar todo eso y realmente ver al individuo como igual ante la ley, igual en dignidad, ¿no? Van a seguir con esos paternalismos y los sigues viendo a todos los candidatos. Ves ahí a Tutos, a Samueles, a los mismos masistas, todos bailando ahí, tratando de cautivar a los mismos indígenas, tratando de hacerles decir, aquí está el papá, estoy viniendo porque nosotros los vamos a proteger. Y bueno, y todo eso responde a un adoctrinamiento que tenemos en Bolivia, ¿no? Es increíble, es muy similar, aquí están comentando, Hernán, que esta agenda es muy similar a la del feminismo, ¿no? Como lo ven al hombre opresor, aquí es el Estado opresor, ¿no? Eso es lo que nos decía Cristian al principio. Para los que están llegando es bueno repetirlo un poco para entrar un poco al tema. El marxismo vernáculo, es decir, el marxismo adaptado a la realidad del país determinado, es indigenismo en el caso de Bolivia. El marxismo adaptado en la Argentina entra con la ideología de género. En Brasil han entrado con el ecologismo.
En Europa es con el multiculturalismo. En Estados Unidos está con los movimientos de negros como de Black Lives Matter. Black Lives Entonces, Matter. Ajá. esto hay que entenderlo muy bien porque su mentalidad del socialismo, del socialista, es dual. Es decir, hay oprimido y hay opresor. Nadie puede, no pueden ganar al mismo tiempo, no pueden todos ganar al mismo tiempo. Tiene que ganar uno a costa de otro. Por eso es que el socialismo no entiende el libre mercado. En el libre mercado ganamos todos. Uno vende, uno compra. El que compra tiene algo que no tenía antes y que valora más que el dinero que ha entregado, y el que vende gana porque ha podido dar algo que valora menos que el dinero que le ha ingresado. Es lo que el socialismo no comprende, es lo que el socialismo en su doctrina no puede comprender. Por eso es tan importante abarcar este tema y exponerlos, demostrar la falacia que son y cómo están adaptando la política a estas ideologías para moldear la realidad. Y hay que empezar a poner ideas de moda, que es propiedad privada, individualismo, soberanía individual, libertad contractual, libertades individuales, ¿no? Igualdad ante la ley, globalismo, gobierno limitado, entre otros, libre mercado, libre empresa, y hay que empezar a hablar de estos temas, hay que empezar a conversar, empezar a explicar estas ideas y empezar a aprender uno. Y es lo que decíamos, hemos tenido hace mucho tiempo un programa con Tipito Enojado, que es un influencer, un youtuber argentino, también que apoyó mucho a la campaña y es parte también de La Libertad Avanza. Más que ser parte de La Libertad Avanza, apoyó mucho a Milei, muy amigo también del AGE, amigo de Cristian. El problema es que hoy, con la maldita corrección política que tenemos, nos han prohibido hablar de estos temas. Y sobre todo cuando te dicen que estás en una situación de privilegio, ¿no? Por ejemplo, si Hernán ataca algo de la comunidad LGBT o del feminismo, le van a decir primero blanco, opresor, y a mí como mujer me van a decir que soy una privilegiada, sin saber mi vida. Es el discurso que nos ha traído la izquierda durante tantos años, que los blancos hoy somos los opresores, los privilegiados, no solamente los blancos, ¿no? O sea, estamos hablando de los mestizos en realidad, ¿no? ¿Qué es la mayor cantidad de gente en Bolivia? Porque no es verdad que en realidad es el 90% de la población, yo creo que más incluso, ¿no? O sea, están haciendo ver esa pugna, esa pelea que hay entre ambos bandos, ¿no? Como decía Cristian, blanco contra negros, mujeres contra hombres, ahora indígenas contra los mestizos. Es lo típico que hace las leyes de Marx, ¿no? Hacen una pelea interna, una pelea entre dos bandos donde alguien sale realmente lastimado, ¿no? Y no hay que tener miedo, no hay que tener miedo, es lo que nos decía esa vez Tipito Enojado, que en Argentina les han descubierto los ojos precisamente porque han dejado de tener miedo de decir que hombres y mujeres somos iguales ante la ley, que no solamente hombres y mujeres, todos somos iguales ante la ley. Han desmontado la agenda feminista y hoy ves a 80 giles que van saliendo contra Milei y el 90% de la población argentina están calientes ya con esta agenda feminista LGBT, ¿no? Aquí en Bolivia es al contrario, o sea, aparte de tener estas agendas, tenemos esta agenda que la ha acuñado Álvaro García Linera y la ha llevado con fuerza, siendo en lo que representa el opresor, supuestamente, ¿no? No sé en su libro, Cristian comenta que Emilio Martínez, un escritor boliviano que publicó varios libros, publica el dato de la estadística de la Fundación UNIR, PNUD, donde muestran que 70% de la población en Bolivia es mestiza. Aquí tenemos a Cristian otra vez. Perdón, no, pero nunca me pasó algo así. Hasta los bomberos vinieron, me tocó en el tiempo, porque se ve que afuera, en la parte del gas, está flojo Acá en Argentina es muy común que te quieran robar las cosas de gas porque tienen, no sé, un elemento, no sé, de cobre. Y estaba flojo, entonces, bueno, no me quedó otra, amigos, perdón, que
atender a los bomberos ahora. No te preocupes, Cristian. Yo quería hacerte una pregunta para pasar a las últimas preguntas, porque sabemos que tu tiempo también es oro. No, y bueno, pasa que yo también tuve, no, vamos media hora más, tranquilo. Gracias, pucha, mil gracias, porque creo que da para hablar mucho. Estábamos hablando de todo este tema de la fragmentación, etcétera. Yo quería saber, desde Argentina, cómo se percibe el impacto del plurinacionalismo aquí en Bolivia, ¿no? ¿Tú crees que este país, o sea, en Bolivia, este modelo se ha fortalecido? Lo sabemos, se está fortaleciendo cada vez más. ¿Sería una herramienta de fragmentación, no solamente en Bolivia, sino en la región? Estamos hablando de las regiones aledañas. Sí, pasa que depende. Ahora en Argentina, primero que nunca se ha tomado mucha conciencia, incluso en los grupos, digamos, en los grupos, si querés, conservadores, patriotas, no es muy conocida la cuestión del plurinacionalismo, por eso también me interesó a mí, digamos, exponerlo en este libro. Pero ahora, por ejemplo, con Milei en Argentina, es imposible para estos grupos. En un gobierno fuerte de derecha, estos tipos no van a poder, digamos, hacer este tipo de medidas. Ellos necesitan socialistas, entreguistas o centristas que, digamos, que de algún modo puedan hacer la vista gorda y dejar pasar esto en las votaciones. En Argentina no, se está revirtiendo mucho la cuestión del indigenismo, incluso hay acá tenemos los mapuches o pseudo mapuches, porque a ver, vos, estos tipos que se dicen mapuches son rubios ojos celestes prácticamente, ahí te das cuenta que es un invento europeo el indigenismo. Los mapuches, que son un grupo de terroristas indígenas, tanto de la pseudo indígenas, porque hay muchos que no lo son, pero te quiero decir que en Argentina y en China han cometido actos no solo de vandalismo, sino de terrorismo, y tienen la página oficial, está en Londres, y vos ves la nómina de los colaboradores o de las autoridades de estos mapuches, son todos de apellido Jones. Ahí te das cuenta que el indigenismo es un invento del socialismo europeo, blanco. No tiene nada que ver con la protección, digamos, de los derechos de los indígenas que siempre han sido protegidos, porque en todos los países de América tienen los mismos derechos ante la ley. Y en Argentina han tomado, y en Chile también, por las armas, o amparados en determinados, digamos, caudillescos locales pertenecientes a la izquierda, han tomado cientos de miles de hectáreas. Bueno, ahora el gobierno de Milei se están recuperando las tierras que son fiscales, tierras del Estado, y tierras que robaron los indígenas a sus legítimos propietarios, que toda su vida habían trabajado, se compraron un terreno, y bueno, entonces en Argentina está retrocediendo la cuestión indigenista. En Chile con Boric, por supuesto que están más complicados, pero digamos, ellos están esperando el momento, digamos, para penetrar y que se den las condiciones necesarias para poder, digamos, promover el plurinacionalismo en toda América. Ese es el plan. Naturalmente, no todo se da, digamos, de modo encadenado, ¿no? Uno tras de otro. Y eso, para responder un poquito más a esta pregunta, si nos podrías comentar un poquito más sobre este Tahuantinsuyo, que es al que quieren volver, para lo que quieren servirse de esta fragmentación de los países. Comentas en tu libro que quieren fragmentar los países luego del Estado plurinacional para reconstruir el Tahuantinsuyo. Y en el momento que estaba Evo Morales aquí, él se ponía como el nuevo Inca para sentarse en ese trono, ese lugar, y también comenta sobre Runasur. Tal vez si nos quisieras comentar un poco sobre eso. Bueno, a ver, yo pregunto. Runasur fue una especie, digamos, de think tank, creo que, ¿cuándo surgió? Creo que en el 2010, no me acuerdo, lo puse en el libro, ya me olvidé. Digamos, una especie de organismo paralelo, fundación paralela a lo que es el Grupo Puebla o el Foro de San Pablo. La diferencia es que Runasur era, digamos, una especie de think tank o usina de pensamiento focalizada solamente en la cuestión, o específicamente en la cuestión indigenista. Porque naturalmente el Foro de San Pablo tiene entre sus, digamos, objetivos la cuestión de penetrar a través del indigenismo, igual que el Grupo Puebla. Pero Runasur, que fue creada por Evo Morales y, digamos, adscribieron casi todos los líderes socialistas de la región, era de algún modo una especie de organismo que desconozco si sigue vigente,
pero digamos, lo que se proyectaba ahí era justamente lograr una especie de imperialismo indígena en todo el continente. Cuando vos hablás del Sinatuyuman, ¿cómo es? Siempre me olvido cómo es. Tahuantinsuyo. Bueno, eso. Es, digamos, un poco lo que era el imperio, digamos, inca. Que estaba dividida en 3, 4 regiones y claro, uno de los objetivos es, para los indigenistas, o el propio Evo Morales lo ha dicho, es de algún modo, por reivindicar, él lo que propone es, digamos, recuperar lo que es ese imperio. Pasa que, claro, digamos, la conformación de ese imperio inca implica naturalmente partes de otros países, no solo de Bolivia, ¿verdad? Por eso es tan importante para ellos la fragmentación territorial de los países. Pero de todos modos, fíjate la ignorancia que tiene este Evo Morales, porque el tipo es aymara, ¿verdad? Supuestamente. Y debería saber que los incas, corríjanme ustedes que son bolivianos, estoy equivocado, pero los incas han perseguido a morir a gran parte de los aymara. Claro, han sido sanguinarios con los aymaras, sanguinarios. Era sanguinario. Y él reivindica cuestiones incas, siendo él aymara, y reivindica símbolos incas, digamos, cuando fueron perseguidos ferozmente, porque eso es lo que fueron. Acá todo el mundo habla de los derechos indígenas, porque, mira, en Argentina, como en otros países, el 12 de octubre, en vez de ser una fecha a celebrar, dicen Día de la Diversidad Cultural, ¿no? Ahora bien, si algo no toleró ninguna prácticamente de las culturas indígenas del continente, es la diversidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se perseguían unos a otros y se exterminaban unos a otros, pero por estupideces, básicamente, incluso por cuestiones raciales, y se conquistaban y aniquilaban pueblos enteros. O sea que de diversidad, de tolerancia, absolutamente nada. Los homosexuales, que es una bandera hoy levantada por el socialismo, los homosexuales eran castigados con la muerte por la mayor parte de las tribus indígenas, porque era considerada una corrupción muy grave, ¿verdad? Incluso hacían distinciones entre el homosexual activo y el pasivo. O sea, al pasivo lo torturaban antes. Así de tolerantes eran los indígenas. A las mujeres las esclavizaban, las mujeres no tenían ningún puesto de relevancia dentro de estas comunidades indígenas, porque hoy vemos que marchan juntos indigenistas con feministas. Hermano, pero la mujer bajo el imperio indígena era un objeto de trueque en el mejor de los casos. Incluso las leyes en aquellos estados o en aquellas culturas indígenas que tuvieron algún tipo de reglamentación jurídica, las leyes eran distintas. Por ejemplo, el adulterio era penado con la muerte para la mujer y el hombre casi siempre, digamos, se salvaba. Es decir que, y yo acá cito en mis trabajos, en mis libros, especialmente en este último, cito, digamos, las conclusiones de historiadoras marxistas que reconocen que en ningún momento de la historia nunca la mujer fue más oprimida que bajo los regímenes indígenas americanos. O sea, bueno, acá por decirte las incoherencias completas, ¿no?, que hay en el discurso y en este buenismo que quieren instalar de la cultura indígena. Sacrificios humanos, 15 millones de personas ejecutados por los aztecas, solo contabilizando, digamos, la ejecución del sacrificio ritual, como le dicen ellos, ¿no? De las películas que suben los hacen subir por las escalinatas de la pirámide. Hay 4 sacerdotes indígenas, acuestan a la persona y con un cuchillo de obsidiana le abren el pecho y le sacan el corazón. Bueno, eso fue cierto, hoy ya lo reconocen prácticamente absolutamente todos, y se cargaron 15 millones de tipos. Si hablan de genocidio, ahí está el genocidio. El genocidio lo cometieron los indígenas contra los propios indígenas. Y esa estupidez que dicen que España genocidio, escúchame, ya ha sido probado hoy que el 99% de las fatalidades ocurridas en el contacto del español y el indígena fue por los virus, o sea, fue por la viruela. Entonces, bueno, era digamos, una enfermedad a la que no estaban acostumbrados los indígenas y murieron de eso. No es que vinieron los españoles y lo liquidaron. Hay tantas estupideces que se han dicho con respecto a eso. Si buscan un genocidio, lo tienen ahí, con los aztecas. Carola, creo que querías preguntar algo sobre la bandera del MAS. Es muy interesante lo que acabas de decir, Cristian. Bueno, tú sabes que la Huipala ha sido una creación. Bueno, hay una
teoría de Fernando Untoja, que ha sido una tesis, ¿no? Y de ser una cosa tan pequeña, se ha vuelto un emblema del Estado plurinacional de Bolivia. Sin embargo, esta imposición ha generado muchísima pelea en Bolivia, ¿no? Especialmente entre quienes no se sienten representados. Y aquí viene la pregunta: ¿crees que esto responde a una reivindicación histórica legítima o más bien a un proyecto político para redefinir la identidad nacional y fragmentar mucho más la unidad del país? No, justamente esto último que decís, ellos quieren redefinir la unidad nacional y digamos, decidir quiénes son los legítimos, digamos, los legítimos ciudadanos de cada uno de los países. Esto es un proyecto político, ideológico de partición territorial, porque, y acá ves cómo ellos son los primeros que discriminan, por utilizar la connotación moderna que se le da al término, porque, digamos, los indígenas actualmente están incorporados completamente, digamos, a todos los estados nacionales. No hay ningún tipo de opresión estatal sobre ellos. Tienen los mismos derechos. O dígame alguno de ustedes, de cualquier país, qué derecho no tienen los indígenas que debería tener. O sea, existe igualdad ante la ley, pero ellos no quieren igualdad ante la ley. Ellos quieren privilegios. En la Argentina, yo estoy harto de este cuentito victimista de los indígenas. Yo en el libro, en una parte, digo que el único pueblo o el único grupo privilegiado del continente es el indígena. No el blanco, no el mestizo. Y doy casos concretos. En la Argentina, el indígena, por el solo hecho de ser indígena, y también en Chile y en otros países, tienen a su disposición miles de hectáreas. ¿Por qué? Porque como ellos serían los habitantes originarios, que después lo podemos hablar, que es otro cuento, entonces, por el solo hecho de ser indígena, el tipo ya tiene, digamos, miles de hectáreas. En la Argentina, yo, por ejemplo, no soy dueño de mí, yo tengo que alquilar, ¿verdad? La mayor parte del trabajador promedio en la Argentina, y creo que en gran parte del continente, muchas veces tiene que vivir alquilando y destina un 40% de su salario en alquilar, ¿verdad? Para comprar un departamento en la Argentina, tiene que trabajar 3 vidas y no te alcanza. El indígena, por el solo hecho de ser indígena, ya tiene resuelta la cuestión habitacional. Pero es más, tiene resuelta también la cuestión económica. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hacen? Acá los mapuches, los indios oprimidos, los pobrecitos, andan todos en una Toyota Hilux 2024, último modelo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hacen? Arriendan, alquilan sus tierras o producen, digamos, en sus tierras, crían ganado, producen un sinfín de cuestiones y después venden eso. Y, o sea, tienen todo resuelto. El tema económico que comercializan, tienen todo resuelto. Y nosotros no. Pero es más, además no pagan impuestos. Nosotros sí pagamos impuestos. Los mestizos, los blancos. El hombre común paga impuestos. Ahora bien, cuando ellos tienen un problema grave de salud o lo que sea, ¿a dónde van? A las instituciones estatales, a los hospitales estatales que mantenemos todos los contribuyentes, todos los trabajadores con nuestros aportes. Cuando les conviene, van y se atienden con la medicina occidental, pero ellos no pagan impuestos. Entonces, cuando me viene con el cuentito del pobre víctima, no. Acá las víctimas somos los mestizos y los blancos. Acá los indígenas tienen una vida privilegiada. Por eso yo ya me harté de todo esto. Quería preguntarte, Cristian. Perdón, Hernán, antes de que le preguntas tu pregunta, y hay un par que aquí quisiera preguntarles, me están pidiendo, por favor, y de ahí cerramos el programa y sorteamos el libro. Dale, querido Hernán. ¿Qué peligro ves, Cristian, que buscando esta fragmentación del país, buscando esta independencia de sus naciones, convirtiendo en estados, qué peligro hay que hayan relaciones o vínculos con carteles de narcotráfico o con grupos terroristas como la ETA o el IRA en Europa? Bueno, es muy bueno eso que decís, porque parte ¿Una de la relación? Sí, porque y también en el libro lo pongo, bueno, vos lo has leído, por eso me lo preguntaste y te agradezco, son las conexiones internacionales. O sea, acá hay un plan y una orquestación internacional del socialismo. Esto no es un grupito de bienintencionados socialistas, ¿verdad? Y esto ya ha sido probado, digamos, las conexiones que existen entre muchos de estos grupos de indígenas, por lo menos los mapuches y otros, con los carteles colombianos de drogas. Mira, hubo hace unos años, abatieron, creo que era a lo que ellos llaman, al jefe de la FARC
colombianas, creo que en Ecuador, creo que era Reyes o Escobar, no me acuerdo cuál era, y le secuestraron un conmutador donde estaba toda la información de las relaciones que tenían con varios de los grupos de indígenas americanos, que les proveían logística, armamento y un sinfín de cuestiones más, ¿verdad? O sea, que tienen relación muchos de estos grupos con grupos del terrorismo internacional, como la FARC, como el IRA, en su momento, como ETA en España, y por supuesto con regímenes socialistas como el de Maduro. Vos fíjate que el propio Chávez en los años 90, es una declaración que pasó al olvido prácticamente, pero Chávez a mediados de los 90, antes, digamos, de la consolidación del socialismo del siglo XXI, él dice algo así como que los aborígenes van a ser la llave para la implantación de la revolución. Es decir, que agarrados del discurso, digamos, indigenista, ellos van a poder lograr la mayor parte de sus objetivos. Y naturalmente se han apoyado mucho en el indígena y el indigenismo. Entonces, conexiones hay de todo tipo, incluso conexiones también con el Islam radical, ¿verdad? Bueno, el propio Evo Morales, ustedes lo saben bien, creo que incluso ha recibido, ha hecho no sé cuántos acuerdos comerciales con Irán, lo mismo que Maduro, tiene una estrecha. Evo Morales tuvo en su momento una estrechísima relación con Irán, al igual que, digamos, que Maduro. Entonces, y está una triangulación de grupos socialistas que entienden que el indigenismo es el sujeto que debe llevar, o en nombre, es el sujeto que debe ser utilizado en beneficio de la revolución, ¿verdad? Por supuesto que yo hablo de indígenas en general, pero digo, hay muchos indígenas que no están de acuerdo con esto, naturalmente, que algunos se dan cuenta que están siendo instrumentalizados. Por eso digo que muchos de ustedes lo que tienen que ver es quién está al frente de cada uno de estos pueblos o presuntos pueblos indígenas. O son europeos o son tipos abiertamente socialistas, marxistas, que evidentemente en ellos prima el sesgo ideológico antes que la cuestión, digamos, racial, antes que la cuestión, digamos, de querer cuidar a los propios. O sea, hay que entender que históricamente el socialismo nunca le interesaron las minorías o los grupos supuestamente oprimidos. Yo siempre cito el caso del propio Marx, no me acuerdo dónde lo escribe, que él dice que en realidad a él le interesaba el proletario solo en cuanto significaba, digamos, un elemento para oponerse al capitalismo, para intentar destruir y quebrar al capitalismo. ¿Qué es lo que te está diciendo Marx con esto? Básicamente, no me interesaban o no me conmovían, digamos, la situación delicada o las vejaciones que estaban sufriendo los proletarios con la llegada, si querés, de la revolución industrial. No, a mí lo que me importaba justamente era, necesitaba un elemento, un sujeto que me permitiera a mí criminalizar y atacar al capitalismo. Y así ha sido con las mujeres, con los homosexuales, etc. No le interesan ni los negros, no le interesan ni los indígenas, no le interesa a la izquierda la mujer, no le interesa a la izquierda el homosexual. O sea, ellos siempre instrumentalizan absolutamente todo. Porque cuando los crímenes son, por ejemplo, cometidos por un socialista, bueno, no pasa nada. Ahora, cuando se da del otro lado, por supuesto que le dan muchísima proyección. Gracias, Cristian. Bueno, vamos a ir cerrando el programa, pero bueno, antes quiero hacerte una pregunta que te hacen aquí. Mario Valle dice, ¿qué reacción tiene el indigenismo con el globalismo oficial, ¿no? Con el globalismo oficial. Bueno, pasa que el globalismo, digamos, ¿cuál es su principal objeto? El globalismo y su agenda woke o progresismo. Es destruir la agenda, es destruir, digamos, la civilización occidental cristiana, es destruirla culturalmente y destruirla, por supuesto, política y también territorialmente. Entonces, bueno, la cuestión indigenista sirve al globalismo. Esto lo vemos claramente incluso de cuál es la posición que tiene la ONU frente a estos grupos, porque la ONU calla absolutamente todos los atentados terroristas cometidos por los indígenas, omiten, digamos, las incongruencias de muchos de estos grupos. Entonces, naturalmente, el indigenismo, porque tenemos que entender que el globalismo, que es básicamente socialismo, si yo antes dije que el indígena es un sujeto que le sirve al socialismo, que es instrumentalizado, bueno, el globalismo es lo mismo. Pasa que el globalismo tiene, por supuesto, varios frentes, como el progresismo. El frente
indígena, tiene el frente feminista, este frente, el otro, etcétera, etcétera, etcétera. Así que es simplemente uno de los bastiones elegidos, por lo menos para operar especialmente en el continente americano, donde hay una conformación, digamos, indígena importante, o una mezcla, si querés. Gracias, Cristian. No sé si quieres comentar algo, Hernán, para que procedamos al sorteo y sobre todo para ir finalizando. No sé, dale, querido Hernán. Bueno, creo que las preguntas más importantes han sido respondidas. Nos gustaría estar un día más preguntándole todo a Cristian, pero también tiene vida y tenemos que dejarlo un poco descansar. Creo que ha sido una charla sumamente enriquecedora, muy útil, sobre todo para adentrarnos en lo que es el indigenismo. Y como lo comentábamos antes, es un libro que hay que leerlo, que hay que investigarlo, que hay que profundizarlo, y los invito a que lo busquen y lo consigan porque es realmente importante. Eso es lo que quería comentar, Carola, y creo que hay mucha gente que está esperando el momento preciado del sorteo del libro. Cristian, si estás muy loco, si quieres puedes desconectarte, tranquilo. Pero bueno, dame un segundo que me toca el timbre ahora. Dame un segundo, por favor. Tranquilo, todos los que están en TikTok les pido que se pasen a Facebook, a Vida y Libertad Carola Antezana Bolivia. Así está mi dirección, Vida y Libertad Carola Antezana Bolivia en Facebook. Y bueno, hay mucha gente que se ha quejado de nuevo porque lo que pasa es que no logro controlar a ratos las preguntas. Vamos a ver a producción que nos ayude la próxima vez, porque ha habido gente que se ha quedado con ganas de más preguntas. Sabemos, es un tema, pero así realmente loquísimo, además de conocer todo esto. Bueno, aquí va la pregunta. No sé, Cristian, si quieres acotar algo más. Mira, no, agradecerles primeramente, perdón que fue medio caótico, pero bueno, es la primera vez que me toca el timbre tantas veces, y bueno, es un tema de gas, ¿qué voy a hacer? No me queda otra. Tranquilo. Y por supuesto que lo de fue, digamos, una introducción, uno fue tirando, digamos, algunos datos sueltos, no necesariamente en el orden que correspondería, y indudablemente habría que hacer mayores precisiones sobre cada uno de los puntos que uno habla en modo genérico, de algún modo, pero bueno, un programa no para tanto. Desde TikTok te están mandando saludos, desde Madrid, dicen Iturralde, Agustín Laje, grandes exponentes, genio, montón de gente aquí siguiéndonos. Gracias a todos los que nos han seguido. Gracias, Cristian. Bueno, estén atentos, se va el sorteo del libro. ¿Puedes mostrarlo, Hernán? ¿Tú lo tienes ahí a mano? Aquí lo tengo. Pueblos Imaginarios, así titula, Pueblos Imaginarios de Cristian Rodrigo Iturralde, un escritor, historiador argentino, muy amigo de Agustín Laje, que hoy ya lo conocemos muchísimo. Y bueno, esperamos, Cristian, tenerte, pero antes que nada vamos a hacer el sorteo. La primera persona que responda qué año se lanzó este libro de Cristian Rodrigo Iturralde, el inicio de la nueva izquierda, la Escuela de Frankfurt. En este instante se va el tamborcito. ¿Qué año ha sido el año de lanzamiento de este libro? Los que no saben, busquen, googleen rápido, porque en este momento... Yo me acuerdo, Yo no me acuerdo. Yo sé qué año sea. Igual vamos TikTok, si en TikTok primero sale en TikTok, si sale... llegué tarde, dice, ¿qué año se ha lanzado este libro de Cristian Rodrigo Iturralde? Además, lo recomiendo, es el inicio de la nueva izquierda y la Escuela de Frankfurt. Exacto, ya tenemos un ganador, Rubén Vladimir. Ahí va, qué grande. Rubén Vladimir, el 2022, exactamente. No, 2022. 2021 se impreso y 2022 se ha lanzado al mundo entero. Les recomiendo este libro, lo pueden encontrar en Libertad Literatura. Este fue un obsequio de una amiga con la dedicatoria de Cristian. Y también el tuyo creo que también está, ¿no, Hernán? Con la dedicatoria. Sí, también está dedicado. No lo muestro porque también está el teléfono de Cristian y va a explotar su celular si es que lo muestro el teléfono, pero también está firmado. Bueno, querido Cristian, te agradecemos. Por favor, a Rubén, que está ahorita en la pantalla, por favor, comunícate en inbox conmigo, 767-00909, 767-00909, para hacerte la entrega.
Y agradecer una vez más a Álvaro Chipana de Libertad Literatura. Ahí tienen todos los libros de todas las diferentes ramas del liberalismo. Tienen libros de la batalla cultural, como los libros de Agustín Laje, como los libros de Cristian Iturralde y otros libros más. Pueden consultar, los invito a seguirlo. Está en Facebook, también creo que está en TikTok como Álvaro Chipana. Pero bueno, te agradezco, querido Cristian, un abrazo. Sí. Y bueno, te cuento, Cristian, que estamos haciendo entrevistas con los precandidatos. Tú sabes que este año nos vamos a elecciones. En 2 semanas vamos a entrevistar a un político, Branko Marinkovic, que dice ser de derecha. Vamos a realmente tantearlo si realmente defiende las ideas de la libertad o simplemente es mero discurso. Aquí tus ideas te hacen libre. Un abrazo, Cristian. Chicos, muchas gracias por todo. Me tocó el timbre de vuelta, Loiga. Así que bueno, tranquilo. Gracias por todo. Después hacemos otro programa sin problema, si es de alguna utilidad. Estoy segura que sí. Nos vemos. Chao, amigos. Un abrazo. Chao. Dale, querido Hernán. No sé si quieres comentar algo más, Hernán. Bueno, que este es el último libro de Cristian, pero no es el único, como estábamos comentando. Aparte hay el libro de Frankfurt y aparte tiene otro que es que titula 1492. Son libros en los que también se habla del tema del comunismo y del mundo precolombino, para lo que lo vamos a entrevistar como Cristian se está ofreciendo nuevamente. No vamos a dejar de pasar esa oportunidad y vamos a buscar volverlo a tener para analizar más libros. Gracias a todos, gracias a todo en casa y gracias a ti, Carola, por el programa tan fenomenal defendiendo las ideas de la libertad y ahora defendiendo las ideas de la libertad frente al indigenismo. Muchas gracias, Rubén, comunícate con nosotros. Un abrazo a todos los amigos de TikTok. Hoy día hemos tenido muy buena audiencia. Agradezco a todos. Un abrazo grande. Hasta el próximo jueves con más novedades. Chao. Chao, Hernán. Es que creo que el Ernesto no está en controles. Cerraremos el programa. Chao. Lo cerraremos.